Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos a iniciar con el capítulo 4, que se llama interpolación. Interpolación polinomial se llama el capítulo. ¿Ya? Entonces, como se dan cuenta, ahí va la palabra polinomial. O sea, eso significa que tiene que ver con polinomios. ¿Ya? Entonces, eh, digamos, entre eso que vamos a hacer, hay diferentes métodos. Uno de esos métodos es el de interpolación de Lagrange. Entonces vamos a mirar, como introducción tenemos que interpolar significa estimar el valor desconocido de una función en un punto, tomando una media ponderada de sus valores conocidos en puntos cercanos al dado. Bien, esto yo lo puedo hacer con una función conocida y sencilla, pero realmente esto está pensado para dos cosas. Uno, cuando la función que yo tengo es no elemental, una función no elemental, o sea, eh, alguna función trigonométrica con alguna raíz cuadrada, no sé, muchas funciones que ustedes vieron como funciones no elementales, que a la hora yo de hacer algunos cálculos se nos convierte en un problema. Por ejemplo, una integral, ¿cierto? Si yo voy a calcular una integral, eso se nos convierte en un problema. Y ya hemos hablado de una de esas integrales, la integral desde 0 hasta 1 de Euler a la x cuadrado de x, ¿cierto? Esa es una integral que analíticamente es un problema evaluarla. Hicimos un primer intento que fue utilizando polinomios de Taylor. Entonces hallamos el polinomio de Taylor para esa función Euler a la x cuadrado y entonces lo que hicimos fue reemplazar esa función por el polinomio de Taylor y ahí logramos obtener una aproximación para esa integral. Y que esa aproximación obviamente va a depender del grado del polinomio de Taylor. Entre más alto sea el grado del polinomio de Taylor, mejor es la aproximación. Obviamente, eso, el hallar un polinomio de un grado alto, el problema está en que los cálculos digamos que son muchos más, porque tengo entonces que calcular hasta, digamos, si un polinomio de grado, una función, entonces vamos a hallar el polinomio de Taylor de grado 5. Entonces tengo que calcular tantas derivadas, hacer unos reemplazos, hacer unos cálculos y el procedimiento cada vez se va a ir alargando más. ¿Ya? Entonces, acá tendremos otra forma de hacer eso. Por ejemplo, si yo quiero evaluar esa integral de 0 a 1 de Euler a la x cuadrado de x, entonces yo puedo hallar un polinomio de interpolación por cualquiera de los métodos, hacer el reemplazo, evaluar y mirar el resultado. También depende del grado del polinomio. Entre más alto sea el grado del polinomio, mejor es la aproximación. Ya ustedes se van a dar cuenta de eso ahora que hagamos que yo les muestre y que hagamos algún ejercicio. Bien, entonces dice, vamos a empezar por el caso más sencillo, que es cuando tenemos dos puntos. Un punto x sub 0 y sub 0 y un punto x sub 1 y sub 1. En ese caso, el polinomio de interpolación va a ser esta línea recta. Entonces, supongamos que esta es la curva, ¿cierto? Esta es la curva y la aproximación sería esa línea recta. Aquí, como les estoy mostrando, en esos dos puntos es donde ellas se intersectan. Pero eso es una mala aproximación. Realmente aquí yo tengo una muy mala aproximación. Mira todo el espacio que sobra entre la curva y la recta. Entonces, para dos puntos, eso es lo que tenemos, pero no me va a brindar un buen resultado. Pero obviamente tenemos que empezar de ahí a deducir una fórmula y
a medida que vayamos teniendo más puntos, el polinomio va aumentando de grado y obviamente la aproximación va a mejorar. Bien, entonces, si yo tengo dos puntos por donde cruzo una recta, ¿cómo puedo hallar la ecuación de esa recta? Bueno, realmente es un tema muy conocido, un tema que trabajamos en el curso de geometría analítica, donde lo primero que hacemos es utilizar una de las ecuaciones o de las formas de la ecuación de una recta, en este caso la ecuación en forma punto pendiente, que sería esta que está aquí, ecuación en forma punto pendiente, ¿ya? Donde tenemos un punto, que es el punto x sub 0 y y sub 0, y la pendiente m. Que para hallar la pendiente también existe una fórmula, y es esta que está aquí, y sub 1 menos y sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. La diferencia de las abscisas sobre la diferencia de las ordenadas, ¿verdad? Entonces te queda de esta manera, cuando reemplazas a m por su fórmula, y después este y sub 0 lo vas a pasar al lado derecho, y te queda y igual a p de x igual a y sub 0, y entonces esta expresión que está aquí vamos a reescribirla. Es decir, este y sub 1 menos y sub 0 lo voy a colocar acá donde está x menos x sub 0 y viceversa. Y entonces me quedaría que p de x va a ser igual a y sub 0 más y sub 1 menos y sub 0 por x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Bueno, entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué no se dejó como estaba? No, porque precisamente vamos a deducir una fórmula y la necesitamos de esta manera, así como la estamos escribiendo, que ahora después vamos a reescribirla nuevamente. En ese polinomio P, si yo evalúo por x sub 0, ya yo cambio la x por x sub 0, o sea, aquí me queda x sub 0 menos x sub 0, esto me daría 0, o sea que todo este término se anula, se vuelve 0, y me queda solamente y sub 0, o sea, ocurre esto, p evaluado en x sub 0 es igual a y sub 0. Si evaluamos en x sub 1, p evaluado en x sub 1, coloco aquí en vez de x sub 1, me queda x sub 1 menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, entonces tengo una fracción donde el numerador y el denominador son iguales, se cancelan, me queda un 1, ese 1 lo multiplico por lo que está entre paréntesis, y entonces me va a quedar que p de x igual a y sub 0 más y sub 1 menos y sub 0. El y sub 0 se cancela y me queda y sub 1. O sea que al final tengo que p evaluado en x sub 1 es igual a y sub 1. ¿Listo? Ya, entonces, eso significa que me está dando los puntos extremos, ya los puntos de intersección entre la curva y la recta. Bien. Entonces, teniendo esta ecuación, ahora vamos a multiplicar lo que está entre paréntesis, lo vamos a multiplicar por este cociente, por x menos x sub 0 sobre x1 menos x sub 0. O sea, vamos a distribuir ese factor por cada uno de estos términos. Y entonces, en el caso de cuando multiplico por y sub 1, me queda y sub 1 por x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, que sería este término que está aquí. ¿Ya? Por otro lado, me va a quedar y sub 0 menos y sub 0 por x menos x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0. Le coloco denominador 1 al y sub 0, hago esa suma de fracciones o esa resta de fracciones, simplifico y me va a quedar esto que está aquí. Y sub 0 por x menos x sub 1 sobre x sub 0 menos x sub 1. O sea, finalmente tengo este polinomio p sub 1 que va a indicar que es polinomio de grado 1 dado de esta manera, esta expresión. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos estos dos polinomios lineales, que vamos a representar con la letra L mayúscula y con dos subíndices. Por ejemplo, en este primer caso 1,0 y acá 1,1. El 1
el primer subíndice, en este caso el 1, indica el grado del polinomio. Y el segundo subíndice va a indicar dónde, en qué punto se está evaluando ese polinomio. Si es en x sub 0 o si es en x sub 1. Entonces, en este caso, como aquí aparece un 0, quiere decir que lo estamos evaluando en x sub 0. Aquí me aparece un 1, quiere decir que lo estamos evaluando en x sub 1. Entonces, es simple. A este primero que está aquí, ya, a este factor, es el que estamos llamando L sub 1,0. Fíjate que es eso que está ahí. Y a este de acá es al que estamos llamando L sub 1,1. Bien, ¿qué ocurre con estos dos polinomios? ¿Qué es lo particular de ellos? Que cuando yo evalúo ya el polinomio como tal, o sea, encojo esta fórmula y reemplazo por x sub 0, eso me va a dar 1. Claro, porque te queda x sub 0 menos x sub 1 sobre x sub 0 menos x sub 1. El numerador es igual al denominador, se cancelan y eso me da 1. Y cuando evalúo en este mismo polinomio por x sub 1, entonces me queda x sub 1 menos x sub 1, eso da 0. O sea, y todo daría 0. ¿Ya? Entonces esta parte. O sea que cuando evalúo en x sub 0 me da 1. Y cuando evalúo en x sub 1 me va a dar 0. ¿Qué pasa con el otro polinomio? Si evalúo en x sub 0 me va a dar 0. Y si evalúo en x sub 1 me va a dar 1. O sea que en los puntos extremos en los que estamos trabajando o me da 0 o me da 1. Eso es lo particular que van a tener esos polinomios. Esos polinomios tienen un nombre. ¿Ya? Se les va a llamar coeficientes polinomiales de Lagrange. Coeficientes polinomiales de Lagrange. Bueno. Entonces tenemos lo siguiente. Que el polinomio P sub 1 de X se puede escribir como, o sea, esto que está aquí, ¿ve? En esta parte, nosotros lo vamos a poder escribir de la siguiente forma. Fíjate, este sería y sub 0 y esto sería L sub 0, L sub 1,0 más y sub 1 por L sub 1,1. ¿Ya? Que al final se puede reducir a esta sumatoria. Se simplifica aquí. O sea, P sub 1 de X es igual a la sumatoria de K igual 0 hasta 1 de Y sub K por L sub 1, K evaluado en X. ¿Ya? Entonces, si tú reemplazas por K igual 0, te queda Y sub 0 por L sub 1,0. Más, cuando reemplazas por 1, te queda Y sub 1 por L sub 1,1. ¿Ya? Que es el que está ya en forma expandida. Ese polinomio P sub 1 se va a llamar polinomio de interpolación de Lagrange. En este caso, se trata de un polinomio lineal. Claro, esto es un polinomio lineal, como se puede observar aquí en la fórmula. Claro, aquí la variable es X. Tengo X aquí y X acá. O sea, al final es un polinomio de grado 1. Bueno. Ese caso fue cuando teníamos 2 puntos. Ahora vamos a ver el caso cuando tenemos 3 puntos. X sub 0, Y sub 0, X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, Y sub 2, Y sub 2, X sub 2, Y sub 2. Cuando tengo 3 puntos, me va a dar un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2. En el caso contrario, solo tenía 2 puntos y me dio un polinomio de grado 1. Entonces, para que vayan haciendo el análisis, ¿cómo es la situación? Aquí tengo 3 puntos, me va a dar un polinomio de grado 2. O sea que si tengo 4 puntos, me debe dar un polinomio de grado 3. Y así es. Y se sigue ese mismo esquema. Si tengo 7 puntos, me va a dar un polinomio de grado 6. Si tengo 10 puntos, me va a dar un polinomio de grado 9. Si tengo n más un punto, me va a dar un polinomio de grado n. Entonces esa es la relación que se va a dar para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2, en forma simplificada, se escribe como la sumatoria desde K igual 0 hasta 2
de y sub k por L sub 2, k evaluado en X. Y fíjate que aquí en los coeficientes de interpolación L, ya este primer subíndice es 2. Eso significa que el grado de estos polinomios va a ser 2, k, que es donde vamos a evaluar. Entonces, cuando ya expandimos esta sumatoria, quedaría, cuando hay que reemplazar cuando k vale 0, después cuando k vale 1 y por último cuando k vale 2. Me va a quedar así. Y sub 0 por L sub 2, 0 más y sub 1 por L sub 2, 1 más y sub 2 por L sub 2, 2. ¿Verdad? Quedaría así. Estos tres que están en amarillo van a ser los polinomios, los coeficientes polinomiales. Pero entonces, como son de grado 2, significa que cambian. Por ejemplo, ahora son así. Ahora tienen esta estructura. Entonces, más o menos para que vayan analizando la secuencia. L sub 2, 0. Quiere decir que yo voy a evaluar en X sub 0. Entonces, por esa razón, aquí ustedes se dan cuenta que no aparece el factor X menos X sub 0. No aparece porque yo estoy evaluando ahí. Si yo lo coloco, cuando evalúe en X sub 0, me va a quedar, o sea, todo se va a anular. Entonces, no tendría sentido. Por esa razón, simplemente aparece X menos X sub 1 por X menos X sub 2. Todo sobre... Entonces, mira, esto que está acá en el denominador es exactamente lo que está arriba, pero donde aparece la X, yo estoy reemplazando por X sub 0. Repito, porque estamos evaluando ahí en X sub 0. Bien. En el caso de L sub 2, 1, quiere decir que ahora vamos a evaluar en X sub 1. Entonces, fíjate, aquí ya no está X menos X sub 1, no está. Sino que está es X menos X sub 0 por X menos X sub 2. Y lo que está en el denominador es lo mismo de arriba, pero cambiando la X por el valor en el cual estoy evaluando, que es X sub 1. Y te queda X sub 1 menos X sub 0 por X sub 1 menos X sub 2. En el caso de L sub 2, 2, quiere decir que ahora estoy evaluando en X sub 2. Y fíjate, acá no aparece por ningún lado el factor X menos X sub 2, sino los otros dos, X menos X sub 0 por X menos X sub 1. Y repito, el denominador es exactamente lo que está arriba, pero reemplazando a X en cada caso por X sub 2, que es el punto donde se está evaluando en este caso. Bien, entonces así vienen los tres, dados los tres coeficientes polinomiales, ¿verdad? Seguimos. Entonces ya ahí nos aparece un ejemplo. Dice, aproximar la función f de x igual logaritmo natural de x mediante un polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2 en los puntos x sub 0 igual 1 medio, x sub 1 igual 3 medios y x sub 2 igual a 5 medios. ¿Ya? 3 puntos, voy a obtener un polinomio de grado 2. ¿Qué hay de diferente? Bueno, no, porque allá nos decía, en la teoría nos decía x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Y aquí solamente veo que me están mostrando son las abscisas. Claro, pero no hay ningún problema porque como me están dando la función f de x igual logaritmo natural de x, quiere decir que y sub 0 va a ser f evaluado en x sub 0. Y sub 1 será f evaluado en x sub 1. Y y sub 2 será f evaluado en x sub 2. Es así sencillo. Entonces ya tú lo que haces es construir tu tablita. La primera fila es el subíndice 0, 1, 2, que son 3 puntos. X sub 1 o el x sub y, que aquí este es x sub 0, este es x sub 1, este es x sub 2. Y estos son los y sub 0, y sub 1, y sub 2 que se obtienen al evaluar las abscisas en la función logaritmo natural de x. Bien. Teniendo la tablita, entonces vamos a hallar los coeficientes de interpolación de Lagrange, ¿verdad? Entonces, aplico la fórmula. Aquí lo que estoy haciendo es aplicar esta fórmula que ya les mostré acá. O sea, ustedes
Inteligentemente ustedes van a tener esas fórmulas ya en la libreta de apuntes o tenerlas ahí en su computador ya el documento abierto. Bueno, voy a trabajar con el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 2. Entonces debo tener los coeficientes de interpolación. Bueno, esta es la fórmula. Listo, vamos con el sub 2,0. Vea cómo está, ¿verdad? X menos X sub 1 por X menos X sub 2 sobre X sub 0 menos X sub 1 por X sub 0 menos X sub 2. Entonces me voy a la fórmula. Tengo aquí los resultados, ¿verdad? Y reemplazo y después simplifico. Simplifico, organizo y al final tengo que el polinomio L sub 2,0 es un medio de X menos 1,5 por X menos 2,5. ¿Verdad? Lo mismo hago con L sub 2,1 y L sub 2,2. Hago los cálculos. Yo lo puedo dejar así indicado, pero si también prefiero, resuelvo todo esto. O sea, multiplico X menos 1,5 por X menos 2,5 y después multiplico por un medio. Y ya escribo esto como un polinomio en orden descendente, ¿verdad? Igual aquí, igual aquí. Y luego, entonces, eso se va a reemplazar acá en la fórmula del polinomio interpolador de Lagrange, que ya sabemos que es P sub 2 de X igual a la sumatoria de K igual 0 hasta 2 de Y sub K por L sub 2, K en X, que sería esto. Entonces ya yo sé el valor de Y sub 0, el de Y sub 1, el de Y sub 2. Ya conozco los coeficientes de interpolación, o sea, L sub 2,0, L sub 2,1, L sub 2,2. Lo que hago es reemplazar y me va a quedar esto que está aquí, ¿ya? Exactamente eso. Pero fíjate que ahí eso no me está dando mucha información, entonces por eso dije, en el paso anterior yo podía multiplicar todo esto, porque al final siempre hay que hacerlo. Entonces multiplico esto, multiplico por este término, igual acá, se hace la reducción de términos semejantes y al final me va a quedar esto. Un polinomio en orden descendente, ¿verdad? P sub 2 de X igual a menos 0,293877 por X cuadrado más 1,686333 por X menos 1,462811. Este es el polinomio interpolador de Lagrange. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya yo les dije que la idea es como aproximar mediante un polinomio a la función en los valores dados, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la función logaritmo natural en los puntos que nos dicen ahí. Entonces, vamos a irnos a MATLAB y vamos a hacer algo muy sencillo, que es hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de la función logaritmo natural, que es la función que estamos interpolando, y el polinomio interpolador. Entonces, para que ustedes recuerden, aquí, bueno, listo, en el Command Window, vamos primero a escribir las dos funciones, la función y el polinomio. Entonces, la función sería f igual, el comando, acuérdense, que ya eso lo vimos en algún momento, pero de pronto a alguien se lo olvidó. El comando que vamos a utilizar se llama inline, así. Entonces, abro y cierro paréntesis. Ahora coloco comillas, abro y cierro comillas y me coloco ahí en el centro. Ahora ahí es donde vamos a escribir el logaritmo natural. Acá en MATLAB, el logaritmo natural se escribe así normal, log de x, entre paréntesis. Le doy enter y listo, ya ahí cargó la función. Listo, f de x igual logaritmo de x, que es para nosotros el logaritmo natural. Ahora vamos a escribir el polinomio interpolador. Entonces, como lo hemos llamado P sub 2, ¿vale? Se escribe así, P sub 2 igual, con el mismo comando, inline, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas, me ubico ahí en el centro y vamos a escribir el polinomio. Aquí me dice que es menos 0,293877, menos 0 punto, acá es con puntos,
29, 38, 77 por x cuadrado listo, por x cuadrado. Aquí hay un detallito que si yo voy a evaluar en un puntico, yo lo puedo dejar así, pero como yo voy a escribir ahora el dominio como un vector, cuando se vayan a hacer los cálculos, hay que decirle a MATLAB que cuando vaya a evaluar, tiene que hacerlo punto por punto. O sea, que eso no lo va a mirar como un vector, sino que va a coger cada puntico y lo va evaluando ahí. ¿Ya? Entonces, por eso se coloca aquí un punto antes del exponente. ¿Ya? ¿Qué sigue? Más 1,686333. 1,68 6333 por X. Ahí no se coloca nada porque ya eso es producto de un escalar. Ya si es un vector, eso es componente a componente. Bueno, menos 1,4628 menos 1,462811. Listo, le doy enter. Ya ahí queda cargado el polinomio. Y ahora vamos a escribir los dominios. Dominio y rango. Sabemos que el dominio va del punto 0,5 a 2,5. Bueno, entonces vamos a hacerlo ahí. Eso se hace, entonces voy a llamar ese dominio X igual, y lo vamos a hacer con el comando llamado linspace, el cual lo que hace es que me va a generar un vector con 100 puntos X espaciados, o sea, la misma distancia. O sea, el intervalo de 0,5 a 2,5 me lo va a dividir en 100 partes iguales. ¿Ya? Entonces, simplemente yo lo que voy a hacer aquí es escribir el punto inicial, que es 0,5, separado por una coma, y el punto final, que es 2,5. Listo. Si le doy ahí Enter, entonces me va a mostrar esos 100 puntos ahí en el command window, me va a mostrar esos 100 puntos. Eso entonces se van a ver esos 100, esa cantidad de puntos ahí, lo cual no es necesario. Entonces yo le voy a decir a MATLAB, hombre, hazme el cálculo, pero no me muestres esos resultados. ¿Cómo le decimos a MATLAB eso? Con un punto y coma al final. Entonces, fíjate, le doy Enter y mira acá en el Workspace. En el Workspace me aparece X igual un vector de 1%, o sea, un vector fila con 100 componentes. Bueno. Ya teniendo a X, entonces vamos a calcular los rangos. El rango para la función logaritmo natural, que la vamos a llamar Y, entonces Y igual, la función logaritmo natural la llamamos F. ¿Sí? Nosotros aquí la llamamos F. A ver, vean, aquí está, ¿cierto? F de X igual logaritmo natural. Entonces yo lo que voy a hacer es que Y es igual a F evaluado en X, que es el dominio que nosotros escribimos ahí. Eso me va a dar también 100 puntos, o sea, me va a coger la función f y lo va a evaluar en los 100 puntos que yo coloqué en el dominio. Entonces no necesitamos que me muestre esos 100 puntos, le coloco también punto y coma. Listo, ahí de una vez se calcula y. En el caso del polinomio de interpolación, vamos a hallar el rango, pero no puedo utilizar la misma letra. Entonces coloco z igual, y sería p sub 2 evaluado en x, porque en x sí, porque es el mismo dominio. Para los dos casos es el mismo dominio. Igual coloco punto y coma y enter. Bueno, ya se hizo el cálculo. Listo. Como ya tengo los dominios y los rangos, entonces vamos a evaluar. Y como el dominio es el mismo, puedo graficar sí, en el mismo plano cartesiano. ¿Cómo se grafica? Se grafica con el comando plot. Entonces abro paréntesis
escribo el dominio que es X, coma, el rango para la primera función, para el logaritmo que es Y, cierro y le doy Enter. Eso está por aquí. Sí, aquí me va a aparecer la gráfica, ¿verdad? Ahí está. Ahora la ampliamos. Vamos a colocarle una cuadrícula a esa figura. Entonces eso se hace con el comando grid. Grid, Enter. Una vez se le coloca la cuadrícula. Y ahora vamos a graficar la otra función. Esta es la función logaritmo natural. Lo que graficamos aquí fue la función logaritmo natural. Ahora vamos a graficar el polinomio de interpolación. Si yo hago inmediatamente la gráfica, o sea, plot X, Z, entonces se me borraría esta que tengo aquí y se me reemplaza por esa nueva. Pero como yo quiero que se grafiquen en el mismo plano cartesiano, entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a colocar aquí un comando que se llama, una instrucción, hold on, ¿cierto? Y le doy enter. Listo. Eso es como si hubiese congelado eso que está ahí, ese plano. Y toda la gráfica que haga de ahora en adelante se me va a graficar ahí. Entonces ahora sí, hago la del polinomio. Plot el dominio que es X, coma, el rango que es Z. Él automáticamente cuando yo grafique me las va a hacer de colores distintos. Pero entonces yo le voy a colocar un color que se vea bastante. Ahí tenemos azul. Otro color que se ve bastante es el rojo, ¿verdad? Entonces coloco entre comillas R de rec, ¿cierto? Cierro paréntesis y enter. Listo. Esto se hace cuando yo quiero que la gráfica me aparezca con un color en particular. Bien, vamos a ampliar entonces esto aquí para visualizar bien la gráfica. Vean, ¿cierto? Ahí tenemos la gráfica. Como se está interpolando es en los 3 puntos 0,5, 1,5 y 2,5. Eso significa que en esos 3 puntos las dos gráficas coinciden. Es decir, aquí en 1,5 y aquí en 2,5. Eso es lo que ocurre cuando uno hace interpolación. Entre más puntos haya, más se aproxima la. Claro, porque precisamente aquí se interceptaron en 3 puntos porque esos fueron los 3 puntos que me dieron. Si me dan 5 puntos, quiere decir que las dos gráficas se van a encontrar en esos 5 puntos. Y obviamente, al tener que encontrarse en esos 5 puntos, tienen que estar más cercas. ¿Ya? Tienen que estar más cerca. Bueno, entonces para eso, ahí hicimos el caso de 3 puntos. Bueno, vamos a hacer un caso con 4 puntos. ¿Verdad? Entonces, listo, ya esa es la gráfica. Aquí tenemos como ejemplo 2. La misma función, pero ahora en 4 puntos. Esos puntos siempre tienen que estar equiespaciados. Es decir, que la distancia de x sub 0 a x sub 1 debe ser la misma que hay de x sub 1 a x sub 2 y la misma que hay de x sub 2 a x sub 3. ¿Verdad? Entonces, x sub 0 es un medio, x sub 1 7 sextos, x sub 2 11 sextos y x sub 3 igual a 5 medios. Cuando yo evalúo en la función logaritmo natural, me queda este que sería y sub 0, este va a ser y sub 1, este y sub 2 y este y sub 3. Hallo los coeficientes de interpolación. Obviamente a la fórmula se le adiciona un factor más. En el caso de L sub 3,0, quiere decir que yo ahí voy a evaluar en X sub 0, por eso aquí aparecen todos los factores excepto el X menos X sub 0. Esa es como la estrategia para uno aprenderse esa fórmula, ¿ya? Entonces, fíjate, aparece X menos X sub 1 por X menos X sub 2 por X menos X sub 3, no aparece X menos X sub 0. En el denominador es lo mismo que está arriba,
lo que ya les he venido diciendo varias veces, pero entonces esta X que estaba aquí, la estoy reemplazando por X sub 0. Fíjate que aparece aquí, aquí y aquí. Reemplazo todos los valores, hago los cálculos, simplifico y paso a calcular el otro coeficiente de interpolación. Y fíjate, ahora voy a evaluar en X sub 1, entonces ya aquí no aparece X sub 1, no va a aparecer por ningún lado, sino que aparece es X menos X sub 0 por X menos X sub 2 por X menos X sub 3. Y lo que está en el denominador igual a lo de arriba, pero cambiando la X por X sub 1. Listo. Reemplazo por los valores que tengo que reemplazar y ahí está, ¿cierto? Simplifico, esto después lo voy a multiplicar y voy a simplificar. Bien. El tercer coeficiente de interpolación, que es el sub 3,2, igual, ya lo mismo que les he venido diciendo. Después el cuarto coeficiente de interpolación, el sub 3,3. Y fíjate que aquí en la notación, el primer subíndice que yo les he venido diciendo, que eso significa que el grado del polinomio es 3. Claro, si tú resuelves todo esto, te va a dar un polinomio de grado 3. ¿Ya? Entonces, igual esto lo resuelve, solo que aquí, mira, hacer todo este producto, primero tienes que hacer esta recta aquí abajo, aquí, aquí, después multiplicar los resultados, ¿verdad? Como te va a quedar una fracción, entonces se invierte y queda multiplicando lo de acá arriba, que sería hacer este producto 3 veces y en cada uno de los casos. Entonces, ahí muchas veces existen unos programitas que me permiten simplificar todas esas cositas, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, yo simplemente escribo la fórmula, yo lo hice en Scientific Workplace. Ese es un software para hacer cálculos matemáticos, para escribir, sí, para escribir expresiones matemáticas, pero a la vez me permite hacer cálculos. Bueno, así lo hice yo. Yo cogí estos resultados, los metí cada uno por individual y al final, cuando hago ese cálculo, mira lo que me entrega. Ya me va a entregar el polinomio en orden descendiente de esta manera. Y así hice para cada uno de ellos. Fíjate. ¿Sí? Así hice para cada uno de ellos. Después reemplacé ya en la fórmula del polinomio interpolador de Lagrange aquí. Y de la misma forma se reemplazó todo, se hicieron los respectivos cálculos y el resultado fue este. ¿Sí? El resultado fue este, que el polinomio interpolador de Lagrange de grado 3, P sub 3 de X es igual a 0,14257 por X a la 3 menos 0,9436,7 por X a la 2 más 2,5308 por X menos 1,7404. Bien, la idea es comprobar que efectivamente este polinomio de grado 3 es una mejor aproximación que el polinomio de grado 2. Entonces nos vamos a CaMATLAB, vamos a dejar esa gráfica porque vamos a graficar sobre ella. Vamos a dejarla ahí y vamos a escribir, primero que todo hay que escribir el polinomio, ¿cierto? Hay que cargar el polinomio, que nosotros en este caso estamos llamando P sub 3. P sub 3. Entonces P sub 3 igual el comando inline, abro y cierro paréntesis, abro y cierro comillas y vamos a escribirlo. Entonces sería 0.14257. 0.14257 por X punto a la 13. ¿Cierto? Así, por X a la 13. Seguimos. Menos 0,94367. 0.94367 por X punto a la 2. Bueno, aquí me faltó, no me escribió el más, eso es más, ¿cierto?
menos aquí, menos. No me lo escribió ahorita. Bueno, seguimos. Más 2,5308. 2,5308. Bueno, más 2 punto, porque no es coma, sino punto. Acá en MATLAB es con punto. 5308 por X. Menos 1,7404. Menos 1,7404. Sí. Bueno. Enter. Listo. Y ahí está cargado el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 3. Profe, Sería ese. el 0.14 que colocó un 6 y demás. ¿Tengo algún error? Es 0.14257. Ay, coloqué un 6 más, me parece, ¿verdad? Sí, 0,14257. 0,14257. Coloqué un 6 más. Bueno, es sencillo. Con flechitas hacia arriba, me ubico nuevamente ahí y con flechitas hacia la izquierda me vengo acá hasta donde está el 6 y lo borro. ¿Ya? Y le doy Enter. Fíjate, no tengo que hacer simplemente editar eso ahí. Enter y listo. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, el dominio es el mismo, de 0,5 a 2,5. Lo que va a cambiar aquí es el rango. Entonces, el rango, ya utilizamos a Y, utilizamos a Z. Vamos a utilizar a ¿qué será? V. Así, V igual a P sub 3. P sub 3 evaluado en X. Le coloco punto y coma para que no se me muestren esos 100 valores y le doy Enter. Listo, fíjate, aquí ya se calculó el vector V, que es el rango del polinomio P sub 3. Ya tengo ahí la gráfica que no la he borrado. Ya el comando hold on está activo, o sea que puedo proceder a graficar y no se va a borrar esta gráfica para reemplazarla por la nueva, sino que se va a graficar sobre ella, sobre esa misma. No tengo que volver a escribir hold on, no, porque él está activo aún. Entonces hago plot el dominio que es X, coma, el rango que es V. Entonces, vamos a dejarlo así a ver qué color nos coloca. Si es un color muy opaco, lo puedo cambiar. Listo, entonces plot X, B, Enter. Y vamos a ver la gráfica. Bueno, la gráfica del logaritmo es la azul, ¿cierto? La azul. La de polinomio P sub 2 está en rojo. Y la que me está mostrando ahorita es amarilla. Casi no se ve amarillo. Claro, porque se está confundiendo con el azul. Ya, es que ahí es donde está la clave. Prácticamente se está confundiendo con el azul. Entonces, ahí ya se ve que efectivamente la aproximación es mucho mejor. Vamos a aumentar aquí el zoom. Epa. A ver. Bueno, no sale como yo quería. Bueno, vamos a ver, yo aquí creo que la tengo en el documento además. Bueno, viste, esa es la que está en azul, esa es la del logaritmo natural. Yo creo que ahí sí la alcanzan a ver mejor.
Sí, en el documento de las diapositivas, ustedes lo van a ver. Bueno, ahí está el azul. Ahora viene esta que sería la del PSUD 2, la de grado 2. Y ahora viene la de PSUD 3, que es la que está en verdecito. Fíjate que se intersectan en los puntos que están aquí resaltados en amarillo. Ahí es donde ellas son iguales. Pero eso hace que precisamente las gráficas estén mucho más cerca. Porque fíjate la gran diferencia que hay entre el azul y el rojo en este espacio. Y entre el azul y el verde, en la mayor parte se confunde, ¿verdad? Solamente por aquí se ve que hay una cierta separación. Una partecita por aquí como que en este sector así, ahí. Se ve que ellas están un poco separadas. Así como acá en esta parte. Por aquí también se ve que ellas están un poco separadas. Pero en los demás sectores prácticamente coinciden, ¿cierto? O sea que eso significa que realmente es una excelente aproximación. Entonces, cuando yo voy a resolver ese integral que nosotros hicimos por allá en el capítulo 1 de la integral de 0 a 1 de Euler a la x cuadrado de x, ahora la hago con este polinomio de interpolación de Lagrange, obviamente mi resultado va a ser mejor. Y solamente con un polinomio de grado 3. Ahora, ¿qué tal que yo halle el polinomio de interpolación de Lagrange de grado 5? No, ese resultado va a ser maravilloso. Claro que sí, porque fíjate, si para el de grado 3, y mira todo lo que las gráficas prácticamente coinciden en la mayoría de los sectores, ya con uno de grado 5, eso va a ser una maravilla, ese resultado que vamos a obtener ahí, ya va a ser bastante preciso. O sea, esa integral resuelta con este polinomio de interpolación me va a dar una excelente aproximación. ¿Ya? Entonces, fíjate que eso es lo que se busca con este capítulo, darte una estrategia como para facilitarte el trabajo con ¿cómo es? Funciones no elementales, con esas funciones no elementales. Entonces, y con los polinomios que por eso, precisamente porque es que ellos son una maravilla. Tú le vas a hallar el límite a un polinomio, eso es fácil. Le vas a hallar la derivada a un polinomio, simplemente tienes que aplicar la fórmula de la potencia, que si la función es x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Si vas a hallarle la integral a un polinomio, sencillo, porque simplemente vas a tener en cuenta que la integral de la potencia x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces ahí se me facilitan los cálculos, pero a la vez, como en este caso, obtendría una excelente aproximación. ¿Ya? Entonces, eso era lo que les quería mostrar en el día de hoy, lo referente a esta parte de interpolación de Lagrange. La próxima semana, entonces ya les voy a mostrar las rutinas que se utilizan en MATLAB, porque también tenemos unas rutinas. Ya yo no tengo que hacer los cálculos, sino simplemente voy a ingresar las abscisas y las ordenadas, o las abscisas y la función para calcular las ordenadas. Y ya teniendo eso, MATLAB me va a entregar, por un lado, los coeficientes de interpolación, o sea, los valores de los polinomios L, y los coeficientes del polinomio de interpolación de Lagrange. Entonces, ya yo lo que tengo que hacer es escribir el polinomio como tal y, si quiero, hacer las gráficas. Y lo puedo hacer de manera fácil con el número de puntos que yo quiera. Esa es la ventaja, entonces, que ya tendría utilizando las rutinas de MATLAB, ¿verdad? Entonces, eso facilita
mucho más las cosas. Después ya estaremos viendo el otro método, que es el de Newton. Vamos a estar hallando polinomios de interpolación de Newton. Explicaremos en qué consiste, igual las fórmulas, toda la parte teórica y después la parte práctica en MATLAB.